Necesito hacer el amor. No te muevas o te dolerá más. Eso fue lo que el jefe Apache le susurró en su primera noche juntos. Antes de ese instante, ella era la mujer maldita, la huérfana que nadie quiso amar. Pero aquel jefe Apache, temido por todos, vio en sus ojos lo que nadie había visto jamás: pasión, ternura y destino. El año era 1884 y el norte de México se extendía como un océano de tierra indómita. Entre montañas de piedra rojiza y valles cubiertos por el polvo del desierto, la frontera parecía un territorio suspendido entre la vida y el mito. En esas tierras, el nombre de un hombre se murmuraba con respeto y miedo: Awenaki Toham, el jefe Apache que había logrado unir a varias tribus bajo su mando. Los soldados lo llamaban salvaje, los comerciantes, una leyenda. Pero entre los suyos era más que un líder. Era el espíritu del desierto, el guardián del silencio, el hombre que cargaba sobre sus hombros el destino de su pueblo. En la hacienda Montiel, al sur del río Bravo, la vida transcurría bajo un cielo de apariencias. Las fiestas eran elegantes, los vestidos de seda brillaban bajo los faroles, y las mujeres aprendían a sonreír sin mostrar lo que sentían. Allí vivía Isabela Montiel, una joven de apenas 19 años, diferente a todas. Era hermosa, sí, pero no en el modo en que los hombres de sociedad lo celebraban. Su belleza no venía del artificio ni de los adornos, sino de algo más profundo, una pureza triste, una dulzura melancólica que la hacía parecer fuera de lugar. Isabela había nacido en una familia respetada, pero marcada por la desgracia. Su madre había muerto al darla a luz, y desde entonces el rumor se encargó de vestirla de culpa. Decían que traía mala suerte, que su presencia atraía la tragedia. Su tío, don Laureano Montiel, un hacendado poderoso y cruel, la había criado con desprecio, considerándola una carga que solo recordaba la vergüenza familiar. La obligaba a permanecer recluida en la hacienda, entre rezos y labores domésticas, mientras los demás disfrutaban del mundo. Aquella mañana el viento del norte soplaba con fuerza, levantando el polvo del patio y agitando los mantos blancos que colgaban de las ventanas. Isabela observaba el horizonte desde su habitación, mientras el canto de un gallo anunciaba otro día igual que los anteriores. Pero en su pecho algo era distinto. Había soñado con un rostro desconocido, una mirada intensa, profunda, como si los ojos de aquel hombre la hubieran llamado por su nombre desde otro tiempo. «No es nada», se dijo en voz baja, intentando ahuyentar la sensación. Pero el eco de aquel sueño permaneció con ella. Horas después, mientras ayudaba en la cocina, escuchó las voces de los peones hablando de un ataque apache cerca del río. Mencionaban a su jefe con temor y admiración. «Dicen que nadie puede enfrentarlo», susurró uno. «Que su mirada basta para que los hombres bajen las armas». Isabela sintió un estremecimiento, no por miedo, sino por una curiosidad que no supo explicar. Esa tarde, el cielo comenzó a teñirse de rojo. El viento trajo consigo el olor del polvo y del peligro. Don Laureano ordenó cerrar las puertas de la hacienda, pero en medio del tumulto, una caravana de trabajadores regresaba del campo con heridos. Isabela, movida por compasión, corrió hacia ellos. Uno de los hombres la detuvo, advirtiéndole que los apaches estaban cerca, pero ella no escuchó. En su interior, algo la empujaba a mirar más allá de los muros, hacia el horizonte que ardía como fuego. Mientras el sol se hundía, un disparo resonó en la distancia. Los caballos relincharon. Los hombres gritaban órdenes confusas. En medio de ese caos, Isabela vio algo imposible. Una silueta solitaria, montada sobre un caballo negro, recortada contra el atardecer. El desconocido observaba desde una colina, inmóvil, como una sombra nacida del viento. No había amenaza en su postura, sino una calma inquebrantable. A su alrededor, el desierto parecía inclinarse en silencio. Isabela sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. No podía apartar la vista. Era como si el tiempo se hubiera detenido.
No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero algo dentro de ella reconoció esa presencia. No como quien ve a un enemigo, sino como quien finalmente encuentra aquello que ha estado esperando sin saberlo. Aquella noche no hubo descanso en la hacienda. Los peones hablaban de nuevos ataques, de tribus moviéndose en la frontera. Don Laureano bebía y maldecía, jurando que acabaría con esos salvajes. Isabela, en silencio, miraba la luna desde la ventana. La misma luna que, a lo lejos, iluminaba el campamento apache donde Awenaki Toham velaba por su pueblo. En su tienda, el jefe apache permanecía despierto. Había visto a la joven desde lo alto del risco y no entendía por qué su mente volvía una y otra vez a esos ojos. Había enfrentado guerras, hambre y muerte, pero jamás algo tan desconcertante como la sensación que esa mirada le dejó. Awenaki era un hombre que no creía en los augurios, pero esa noche el silencio del desierto le habló. Sintió que algo estaba por cambiar, que el viento traía un nombre hasta su corazón. No lo conocía, pero ya lo sentía grabado en su destino. Mientras tanto, en la hacienda, Isabela se arrodilló junto a su cama y rezó con voz temblorosa. «Si este sentimiento es pecado, entonces no quiero el perdón», susurró, «porque por primera vez siento que estoy viva». El viento sopló con más fuerza, como si las almas del desierto escucharan sus palabras. Y así, sin saberlo, dos mundos separados por el miedo, la sangre y la historia empezaron a acercarse. Ella, la hija maldita de una hacienda que la despreciaba. Él, el guerrero temido que llevaba en el alma la ternura de un protector. El destino ya había comenzado a escribirlos en la misma línea. Solo faltaba el primer paso, y el fuego que lo cambiaría todo. Antes de continuar con este amor de época, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Si este romance te emocionó, suscríbete y dale me gusta, porque gracias a ti este canal puede seguir creciendo y trayendo más historias que nos hagan suspirar. Y si sentiste la magia de Isabela y Awenaki, escribe en los comentarios la palabra ternura. Así sabré que formas parte de esta comunidad que ama los romances de época tanto como yo. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. En la hacienda Montiel, el aire olía a inquietud, como si algo invisible se moviera más allá de los muros. Desde la ventana de su habitación, Isabela Montiel contemplaba la línea del horizonte donde el desierto comenzaba, dorado y desolado. Aquella frontera entre el mundo civilizado y lo salvaje la atraía con una fuerza que no podía explicar. Era como si su corazón, cansado de tanta obediencia, buscara respirar más allá de los límites impuestos por su tío, don Laureano. Durante el desayuno, los murmullos de los peones hablaban de movimientos apaches en los caminos. Algunos decían haber visto humo en el norte, otros aseguraban que los hombres de Awenaki Toham cruzaban el río como espectros de guerra. Don Laureano golpeó la mesa con furia, maldiciendo. «¡Malditos salvajes!», rugió. «Si se atreven a acercarse a mis tierras, juro que los haré colgar de sus trenzas». Isabela bajó la mirada. No por miedo, sino por vergüenza ajena. Cada vez que escuchaba a su tío hablar con odio, sentía que el mundo en el que vivía era más injusto de lo que la iglesia enseñaba. No creía que la barbarie estuviera en la piel, sino en el alma. Esa tarde, el calor cayó como un castigo divino. Los hombres trabajaban lentos, los animales jadeaban, y el sol parecía arder sobre los campos. Isabela salió a llevar agua a los peones, acompañada por Rosa, una joven sirvienta que era su única amiga, pero al llegar a los límites del terreno, escucharon disparos. El eco rebotó entre los cerros y el miedo se extendió como pólvora. Los hombres comenzaron a correr, los caballos relincharon y el viento se llenó de polvo. «¡Son los apaches!», gritó alguien. «¡Nos atacan!». Rosa tiró de la mano de Isabela, rogándole que regresara a la hacienda, pero ella se detuvo. «No», susurró, «no es un ataque». No sabía por qué lo dijo. Fue una intuición, una voz interior que no había sentido nunca. Sus ojos se clavaron en el horizonte y entonces lo vio. A lo lejos, sobre una colina,
una figura solitaria a caballo, observando. No disparaba, no huía, no gritaba, solo observaba. Su silueta recortada contra el cielo ardiente era la de un hombre alto, con el torso descubierto y la piel marcada por el sol. En su postura había una serenidad que desafiaba el caos. El viento levantó la arena y por un instante la distancia entre ellos pareció desvanecerse. Isabela sintió que ese desconocido la estaba mirando directamente, como si la reconociera de un sueño que ambos habían tenido. No era miedo lo que sintió, sino una calma temblorosa, como si su corazón le dijera que aquel hombre no venía a destruir, sino a recordar algo olvidado. Awenaki Toham, desde lo alto, también la veía. No conocía su nombre, pero la imagen de esa joven vestida de blanco, con los cabellos oscuros agitándose por el viento, lo dejó sin aliento. En medio de la hostilidad del mundo, había en ella una luz diferente, no la de una mujer frágil, sino la de una presencia que imponía respeto por su sola quietud. Un grito lo devolvió a la realidad. Sus hombres esperaban sus órdenes, pero Awenaki no levantó la lanza. Solo murmuró, «No hoy, no habrá sangre hoy», y giró su caballo, desapareciendo entre los riscos, dejando a la hacienda entera sumida en confusión. Esa noche, el cielo se tiñó de fuego. El viento del desierto soplaba con fuerza, llevando consigo el olor a humo y a vida. En el interior de la hacienda, don Laureano estaba fuera de sí. Mandó reforzar las puertas, ordenó castigos a los trabajadores por cobardes y prohibió que Isabela saliera de su habitación. Pero ella no podía dormir. Se levantó en la oscuridad y abrió la ventana. La luna iluminaba el paisaje desolado, y en la distancia los cerros parecían susurrar un nombre que aún no conocía. Recordó los ojos del jinete, su calma en medio del caos, y aunque la razón le decía que debía temerle, algo en su pecho se negaba. Por primera vez, sintió que su vida no le pertenecía del todo, que existía una fuerza más allá de los muros de la hacienda que la estaba llamando. Mientras tanto, lejos de allí, Awenaki Toham caminaba solo por el desierto. Las brasas del fuego tribal ardían tras él, pero su mente estaba en otra parte. Había visto muerte 1000 veces, había conocido el odio del hombre blanco y la traición de la frontera. Sin embargo, aquella mirada lo había desarmado. «¿Qué tienes tú, mujer del sur?», murmuró al viento. «¿Por qué tus ojos me persiguen como si fueras parte de mi destino?». El viento respondió con un susurro cálido, como si el propio desierto compartiera el secreto. Awenaki cerró los ojos y sintió algo que no recordaba: paz. De regreso en la hacienda, Isabela sintió un presentimiento. Tomó entre sus manos el rosario que había pertenecido a su madre y lo apretó contra su pecho. «Madre», dijo en voz baja, «si existe un lugar donde el alma puede ser libre, muéstramelo». Una ráfaga de viento entró por la ventana, apagando la vela que la alumbraba. Por un segundo todo quedó oscuro, pero ella no tuvo miedo. Sonrió levemente, como si hubiera recibido una respuesta. A la mañana siguiente, la hacienda despertó entre rumores. Algunos juraban haber visto luces en el desierto, otros hablaban de señales. Don Laureano mandó a preparar un grupo de hombres armados, decidido a dar caza al enemigo. Pero Isabela sabía que el enemigo no era quien todos creían. Sin entender por qué, su mirada volvió a perderse hacia el norte, donde el sol comenzaba a elevarse sobre la línea de los cerros. Y allí, en el punto exacto donde el cielo besa la tierra, juraría haber visto nuevamente la silueta de aquel jinete inmóvil, observando en silencio. No lo sabía aún, pero aquel hombre y aquel amanecer quedarían grabados en su alma para siempre. Porque hay encuentros que no ocurren por azar, hay miradas que no pertenecen a un día, sino a un destino. Y bajo ese cielo rojo, Isabela Montiel y Awenaki Toham habían comenzado a reconocerse, sin pronunciar una sola palabra. Los días que siguieron al extraño suceso del cielo rojo parecieron cargados de presagios. El aire en la hacienda era denso y hasta los animales estaban inquietos. Los jornaleros murmuraban sobre aquel jinete solitario
que había observado desde las colinas, y aunque nadie podía decir con certeza si era real o una ilusión del desierto, Isabela Montiel sabía en el fondo que no había sido un espejismo. Lo había visto, había sentido esa mirada. Y desde entonces, algo dentro de ella ya no pertenecía del todo al mundo que conocía. Su tío, don Laureano, intensificó su control. Mandó cerrar los portones antes del anochecer y prohibió que las mujeres salieran solas. Decía que el peligro acechaba, que los salvajes rondaban las tierras buscando venganza, pero Isabela no sentía miedo. En las noches sin luna, se sentaba junto a la ventana escuchando el ulular del viento que cruzaba los llanos, y juraría que ese sonido le hablaba con una voz antigua, una voz que conocía su nombre. Una mañana, mientras la hacienda despertaba entre gritos y órdenes, un grupo de hombres llegó con heridos. Habían caído en una emboscada en el camino del norte. Isabela corrió a ayudar sin permiso, y entre el barro y la sangre descubrió un cuerpo que no era de los suyos, un joven apache, inconsciente y malherido. Los peones quisieron rematarlo allí mismo, pero ella se interpuso. «¡Basta!», gritó, con una fuerza que nadie le conocía. «Es un hombre, no un animal». El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a tocarla. Don Laureano llegó poco después, furioso. «¿Qué significa esto, Isabela? Ese infiel no merece compasión. Si lo matan, se convertirán en lo mismo que dicen odiar», respondió ella temblando pero firme. «Y eso sí sería una vergüenza para nuestra casa». Contra todo pronóstico, el hombre fue encerrado en el granero para morir bajo vigilancia. Pero Isabela no pudo apartarse de su lado. Llevó agua, limpió sus heridas y rezó por él. Su respiración era débil, su piel ardía. Mientras lo cuidaba, descubrió que en sus brazos había marcas extrañas, dibujos grabados con pigmentos naturales, como historias escritas sobre el cuerpo. No los entendía, pero la conmovieron. Parecían símbolos de dolor y de honor. Esa noche, mientras todos dormían, el viento volvió a soplar con fuerza. Isabela se levantó con el corazón acelerado. Algo dentro de ella le decía que aquel hombre no debía morir allí, en cautiverio. Tomó una lámpara y bajó descalza, guiada por un impulso que ni ella comprendía. Al llegar al granero, el apache abrió los ojos. Sus pupilas, negras y profundas, la miraron con una calma que la desarmó. «¿Por qué me salvas?», susurró él, en un español casi perfecto. Isabela se quedó inmóvil. No esperaba que hablara su lengua. «Porque nadie merece morir encadenado», dijo ella. Él la observó en silencio. Su respiración era pesada, pero sus ojos hablaban. «Tu corazón no pertenece a esta tierra», murmuró. «Tienes fuego y tristeza, como el cielo antes de la tormenta». Isabela no entendió del todo esas palabras, pero sintió que algo en ellas la atravesaba. Era la primera vez que alguien la veía de verdad, no como la sobrina huérfana de don Laureano, ni como la joven de la hacienda. La veía como un alma. Antes del amanecer, los jinetes de la tribu llegaron a rescatar al prisionero. Hubo confusión, disparos y gritos. Isabela, sin pensarlo, corrió hacia los establos para liberar los caballos. En el caos, un hombre intentó arrastrarla, pero una sombra surgió del polvo. Un guerrero alto, de mirada intensa, montado sobre un caballo oscuro. Era él, Awenaki Toham. Su presencia llenó el espacio como un trueno silencioso. En un solo movimiento la apartó del peligro, sujetándola con fuerza por la cintura. Sus cuerpos se encontraron apenas un instante, pero bastó. El sonido del corazón de Isabela golpeando contra el pecho de aquel hombre fue lo único que oyó. Él la miró, y por primera vez vio de cerca su rostro. No había miedo en ella, solo sorpresa. Y algo más, una serenidad extraña, como si el destino que los unía acabara de revelarse. «No temas», dijo Awenaki con voz grave sin soltarla. «Nadie te hará daño». Y aunque no entendía por qué, ella le creyó. Un instante después, él se alejó con su gente, desapareciendo en la inmensidad del desierto. La hacienda quedó atrás, envuelta en humo y caos.
y los gritos de don Laureano resonaron como ecos lejanos, pero nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras las llamas aún humeaban en los campos, Isabela permaneció despierta. Sentía que su alma había cruzado un umbral invisible. No sabía su nombre ni su historia, pero había reconocido su espíritu. Awenaki Toham, por su parte, cabalgaba bajo la luna, en silencio. Pensaba en la mujer que lo había mirado sin miedo, que había puesto su cuerpo entre la muerte y la compasión. No podía apartarla de su mente. «¿Qué haces dentro de mí, mujer del sur?», murmuró. Ambos estaban lejos, pero algo los mantenía conectados, como si el mismo viento que recorría la frontera llevara sus pensamientos de un corazón al otro. Esa noche, el desierto no durmió, porque algo había cambiado. El amor aún no había comenzado, pero el destino ya había hablado. Durante días, el silencio reinó en la hacienda Montiel. Los hombres hablaban en voz baja, las sirvientas evitaban los pasillos, y don Laureano parecía un espectro furioso, con los ojos hundidos de ira. La emboscada y la fuga del prisionero apache habían dejado una marca que no se borraría fácilmente. Decía que era una afrenta personal, una humillación, y en su mente enferma solo había un culpable: Isabela. Ella pasaba las horas encerrada en su habitación, mirando por la ventana el horizonte que la llamaba cada vez más fuerte. Desde aquella noche no había podido dejar de pensar en él, en Awenaki Toham, en la firmeza con que la sostuvo, en la calma de su voz cuando le prometió que nadie la dañaría. No sabía si volvería a verlo, pero dentro de ella ya había algo distinto, una llama que ni la culpa ni el miedo podían apagar. Rosa, su amiga y confidente, intentaba convencerla de callar. «Isabela, te ruego, no digas nada. Si don Laureano sospecha lo que hiciste, lo que hice», interrumpió ella. «¿Salvar una vida?». Rosa bajó la mirada. «Salvar un apache no es lo mismo». Isabela la abrazó. Su voz era serena, pero en sus ojos había una determinación que nadie había visto antes. «Entonces que me juzguen, pero no permitiré que el odio decida quién merece vivir». Sin saberlo, esas palabras marcaron su destino. Esa misma tarde, llegó un destacamento de soldados. Traían órdenes de buscar a los apaches y capturar a su líder, Awenaki Toham. Decían que era peligroso, que había jurado venganza. Don Laureano los recibió con gusto, ofreciendo su hacienda como refugio y su información como moneda de lealtad. Pero Isabela, desde la escalera, escuchaba cada palabra con el corazón encogido. Cada plan, cada mapa, cada nombre que mencionaban era como una herida. Al caer la noche, salió sigilosamente al patio, con un manto cubriéndole el rostro. Llevaba pan, agua y una vieja brújula que pertenecía a su madre. Caminó sin rumbo, guiada solo por la intuición, hasta llegar al borde del desierto. El viento soplaba fuerte y el cielo se abría como una herida de estrellas. Se arrodilló sobre la arena y cerró los ojos. «Si puedes oírme», susurró al viento, «quiero que sepas que no creo en lo que dicen de ti. Creo en tus ojos, en lo que vi en ellos». El viento cambió de dirección. Fue como si el desierto respondiera. A pocos kilómetros de allí, entre riscos y sombras, Awenaki Toham también miraba el cielo. Había sentido un llamado, una presencia. En su interior, algo le decía que debía volver, aunque fuera un acto de locura. «El corazón no se guía por el miedo», murmuró, recordando las palabras de su madre, una curandera que le enseñó que el alma reconoce antes que la mente. El destino no tardó en cumplir su promesa. Al día siguiente, Isabela salió al campo con una excusa: recoger flores silvestres para el altar. Nadie sospechó que lo hacía para alejarse. Caminó hasta el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, en aquella tarde de fuego. El silencio la envolvía y solo el canto lejano de los cuervos acompañaba su paso. Y entonces lo sintió. No lo vio llegar, lo sintió. El aire cambió, el viento pareció contener la respiración, y de pronto, allí estaba él. «Awenaki Toham»,
de pie frente a ella con la mirada serena y la piel marcada por el sol. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo se miraron. «Sabía que volverías», dijo ella, apenas en un suspiro. «Y yo sabía que me estabas esperando», respondió él. No hubo dramatismo ni lágrimas, solo esa calma que nace cuando las almas se reconocen. Él dio un paso hacia ella. «No debiste venir. Si te descubren, sufrirás por mi culpa». «Ya sufro sin ti», contestó Isabela sin dudar. Awenaki bajó la cabeza, como si esa verdad lo atravesara. «Tu mundo y el mío no pueden unirse sin dolor». «Entonces que duela», dijo ella, con una fuerza que lo dejó sin aliento. «Pero que sea real». El viento levantó polvo y flores secas alrededor de ellos. Era como si la naturaleza entera presenciara ese instante en silencio. Por un momento, Awenaki extendió la mano, y ella la tomó. El contacto fue leve, pero en ese gesto cabía toda la promesa de un amor que aún no había comenzado, pero que ya lo significaba todo. Sin embargo, la calma duró poco. En la distancia, el eco de un disparo quebró el momento. Awenaki giró bruscamente, alertado. «Te siguen», dijo. Isabela abrió los ojos, aterrada. «Mi tío mandó hombres tras de mí». Awenaki la tomó del brazo, sin brusquedad, pero con firmeza. «No temas. Nadie te tocará mientras yo respire». Ella lo miró con algo entre miedo y entrega. «Entonces no me dejes sola», susurró. Y así, entre el viento y la arena, la flor y la tormenta se encontraron. Mientras los jinetes se acercaban, Awenaki la condujo por un sendero oculto entre las rocas, donde el desierto se abría como un refugio secreto. A lo lejos, los hombres gritaban su nombre, pero el sonido se perdió en la inmensidad. Esa noche, por primera vez en su vida, Isabela Montiel durmió fuera de los muros que la habían aprisionado desde niña. Y aunque el peligro era real, en su interior había una paz desconocida, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde el alma respira sin permiso. No sabía aún lo que vendría, solo sabía que no volvería atrás. El viento soplaba entre los riscos, llevando consigo un aroma a tierra mojada y promesa. Era el preludio de algo más grande que ambos, el nacimiento de un amor que desafiaría al mundo. El sol se despidió del desierto con un resplandor anaranjado que parecía incendiar el horizonte. El viento se había calmado y la noche llegaba lenta, como un suspiro largo después de la tormenta. En un rincón oculto de las montañas, Isabela Montiel descansaba junto al fuego que Awenaki Toam había encendido. Por primera vez, estaba lejos de todo lo que conocía. Ya no era la sobrina obediente del hacendado Montiel, ni la joven temerosa de los juicios ajenos. Esa noche era simplemente una mujer viva, temblando entre el miedo y la libertad. Awenaki, sentado frente a ella, observaba las llamas con el ceño tranquilo sin hablar. La luz del fuego iluminaba las líneas de su rostro, marcadas por la fuerza y el cansancio de quien ha vivido más batallas de las que cuenta. Sus ojos, sin embargo, tenían una calma que contrastaba con la dureza de su figura. En ellos no había ferocidad, sino un tipo de paz que solo poseen los hombres que han conocido la pérdida y aún así siguen creyendo en la vida. Isabela lo miraba a escondidas, intentando entender qué era exactamente lo que la atraía de él. No era solo su fuerza ni la forma en que el desierto parecía obedecerle, era su silencio. Ese silencio que no era vacío, sino una especie de lenguaje invisible que decía más que cualquier palabra. «¿Por qué me salvaste?», preguntó ella rompiendo la quietud. Awenaki tardó en responder. Miró el fuego unos segundos antes de levantar la vista hacia ella. «Porque cuando te vi, supe que no pertenecías al miedo», dijo con voz grave y pausada. «Hay ojos que nacen para ver más allá del odio. Los tuyos son así». Isabela bajó la mirada, sintiendo que el corazón le latía demasiado fuerte. «En mi casa dicen que soy una vergüenza, que traigo desgracia». Awenaki frunció el ceño levemente. «¿Y tú les crees?». Ella negó con un gesto débil. «No lo sé. Pero toda mi vida me lo repitieron.
Él se inclinó un poco hacia adelante. El alma no puede ser maldita, solo puede estar dormida. Y tú estás despertando. Las palabras la envolvieron como una caricia. Había algo en su voz que curaba sin tocar. En ese momento, el fuego crepitó y una brisa suave recorrió el campamento, moviendo el cabello de Isabela. Ella cerró los ojos y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó, sonriendo apenas. El silencio enseña más que los hombres, respondió Awenaki. Y la luna enseña a escuchar lo que el corazón calla. Isabela levantó la vista hacia el cielo. La luna llena brillaba sobre ellos, enorme, como si los estuviera observando con ternura. Todo en esa noche parecía sagrado, incluso el miedo. Awenaki se levantó y caminó hasta una roca cercana. Tomó algo del suelo, una piedra blanca, redonda, pulida por el tiempo. La colocó frente a ella. En mi pueblo, dijo, cuando dos caminos se cruzan y el destino los une, se entrega una piedra como promesa. No de amor, aún no, sino de respeto, de cuidar el espíritu del otro. Isabela extendió la mano y la tomó con cuidado. ¿Y qué pasa si uno rompe la promesa? Awenaki sonrió con tristeza. Entonces el viento se lleva su nombre y el alma queda sola para siempre. Ella apretó la piedra contra su pecho y durante un momento ninguno de los dos habló. Solo el fuego seguía ardiendo entre ellos, como testigo silencioso de una unión que apenas empezaba a germinar. De pronto, un sonido lejano interrumpió la calma. Un lobo aulló desde las montañas. Awenaki levantó la cabeza atento. No es amenaza, dijo. Es aviso. El desierto está cambiando. ¿Qué quiere decir? Que algo nuevo empieza. El corazón de Isabela tembló. No sabía si lo que sentía era amor o miedo, pero comprendió que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Cuando el fuego comenzó a extinguirse, Awenaki se acercó y la cubrió con su manta. Sus manos rozaron apenas su hombro, y ese leve contacto bastó para hacerla temblar. «Descansa», le dijo. «Mañana hablaremos con el consejo de mi pueblo». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Tu pueblo sabe de mí?» «Saben que llegaste», respondió con serenidad, «pero aún no saben quién eres. Eso lo decidirás tú cuando te escuchen». Ella quiso preguntar más, pero se detuvo. Algo en su tono le inspiraba confianza, como si no existiera lugar más seguro que ese rincón del desierto. Antes de dormirse, observó cómo él se alejaba unos pasos y se quedaba mirando el horizonte, inmóvil. Había en su figura algo casi mítico, como si perteneciera más al viento que a la tierra. Y sin embargo, esa noche era el guardián de su paz. Cuando la luna alcanzó el punto más alto del cielo, Isabela abrió los ojos una vez más. Awenaki seguía allí, sentado, velando el fuego. Entonces lo entendió. No era un sueño, ni un rapto, ni una aventura. Era el principio de algo que no sabía nombrar. Y en voz baja, casi sin querer, murmuró: «Prometo no temerte, aunque el mundo lo haga». Awenaki no se volvió, pero sonrió. El viento había llevado sus palabras hasta él. Esa noche, la luna fue testigo de dos promesas distintas, pero unidas por la misma verdad, que el amor no siempre empieza con un beso. A veces, comienza con el respeto. El amanecer llegó suave, derramando su luz sobre el desierto, como si el cielo mismo quisiera bendecir lo que estaba a punto de suceder. Isabela Montiel despertó envuelta en la manta que Awenaki Toham había dejado sobre ella. Por un momento, no supo dónde estaba. El silencio era tan puro que dolía. Luego lo vio, de pie, en lo alto de una roca, con el cabello agitado por el viento y el rostro vuelto hacia el sol. Awenaki parecía hablar con el amanecer, no con palabras, sino con la quietud de quien se siente parte del mundo. Cuando la miró, su expresión fue serena, pero en su mirada había algo más, una ternura profunda, contenida, casi reverente. «Hoy conocerás a mi pueblo», dijo, «pero no irás como prisionera, irás como invitada del viento». El corazón de Isabela tembló. No entendía del todo lo que significaban sus palabras, pero la certeza que había en su voz bastaba.
Lo siguió entre los riscos, dejando atrás la vieja vida como quien abandona una piel que ya no le pertenece. Después de horas de camino, el paisaje cambió. El desierto se abrió en un valle cubierto de flores secas y piedras de colores, y al fondo, entre chozas de barro y humo, el pueblo apache los esperaba. Los niños corrieron curiosos al verla. Las mujeres la miraron con ojos de desconfianza, y los hombres se mantuvieron en silencio. Awenaki avanzó sin miedo. Cada paso suyo parecía una promesa. «Ella no viene del enemigo», dijo con voz firme ante el consejo de ancianos. «Viene del destino». El más viejo de los sabios, un hombre de mirada clara como el agua, observó a Isabela largamente antes de hablar. «El destino no elige por error», dijo. «Si el viento la trajo, es porque su alma busca el mismo camino que la nuestra». Y así fue aceptada. No con aplausos ni rituales grandiosos, sino con un silencio solemne que valía más que cualquier celebración. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas, y la tribu encendió un fuego en el centro del valle. Las mujeres tejieron guirnaldas con ramas de lavanda y hojas secas. Los hombres entonaron cantos antiguos que hablaban de unión, de respeto y de vida. Isabela no comprendía las palabras, pero las sentía en el corazón. Estaba vestida con un manto blanco que una anciana había colocado sobre sus hombros, y el aroma de las hierbas sagradas llenaba el aire. Awenaki se acercó a ella, vestido con los símbolos de su linaje. Llevaba en la frente una banda de cuero con un halcón grabado, símbolo del espíritu que guía. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó ella en voz baja. «Nada que debas temer», respondió él. «Solo escucharemos lo que nuestros espíritus ya saben». El anciano se colocó entre ambos y extendió sus manos sobre sus cabezas. Habló en lengua apache y el viento sopló en respuesta. Era como si la naturaleza misma estuviera presente. Después Awenaki tomó una pequeña copa de barro con agua del río y la ofreció a Isabela. «Bebe», le dijo. «Es el agua del mismo lugar donde beben los ciervos. Lo que es puro para ellos será puro para ti». Ella bebió sin apartar los ojos de los suyos. Luego él hizo lo mismo, compartiendo el mismo cuenco. Fue un gesto simple, pero en esa sencillez había algo inmenso. Era el símbolo de un compromiso sin palabras, una unión que no dependía de templos ni de leyes humanas. «Desde hoy», dijo Awenaki, «los vientos sabrán tu nombre. Ya no eres una sombra entre dos mundos. Eres parte del mío». Isabela sintió cómo se le humedecían los ojos. No era por miedo ni por emoción superficial, sino por algo más profundo. El reconocimiento de que, por fin, pertenecía a algún lugar. El fuego crepitó y los cantos se elevaron. Las mujeres danzaron alrededor del círculo, dejando caer pétalos sobre ellos. Awenaki tomó su mano y la llevó al corazón. «Aquí guardaré tu promesa», dijo. «No porque me pertenezcas, sino porque desde hoy caminaremos juntos». Ella respondió sin pensar. «Y yo cuidaré tu nombre, aunque el mundo entero lo tema». La tribu entera guardó silencio. En los ojos de los ancianos había aprobación. En la mirada de los niños, asombro. En el corazón de ambos, algo nuevo acababa de nacer. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre las montañas, Isabela y Awenaki permanecieron frente al fuego, sin hablar. No había necesidad. La unión ya estaba hecha, no por un rito, sino por la certeza invisible de que dos almas, venidas de mundos opuestos, habían encontrado finalmente el mismo destino. El viento sopló con suavidad, llevando su promesa por el valle, y la luna alta y serena los envolvió en su luz como si los bendijera. Así fue como la hija de la hacienda y el jefe del desierto sellaron su unión ante los dioses del silencio, no con palabras, sino con la mirada, no con posesión, sino con respeto. Y en ese respeto nació el amor. La luna ascendía sobre el valle como un espejo inmenso de plata. El aire estaba quieto, y el silencio del desierto parecía contener la respiración del mundo. La ceremonia había terminado. Las voces se habían apagado, los niños dormían, y el fuego central ardía aún con un resplandor suave
que iluminaba los rostros cansados de los que habían celebrado la unión del jefe y la extranjera. Isabela Montiel caminaba lentamente hacia la tienda donde la aguardaba Awenaki Toham. Llevaba aún sobre los hombros el manto blanco que las mujeres de la tribu habían colocado para protegerla de las miradas del mal espíritu. El tejido olía a lavanda y a humo, y cada paso parecía una decisión definitiva, un paso hacia un destino que no podía revertirse. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que aquella noche marcaría el principio de algo sagrado. Había amado en silencio durante días, con la pureza de quien no busca poseer, sino comprender. Pero ahora, frente a la puerta de la tienda, comprendió que el amor también pide entrega, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Awenaki estaba dentro, sentado junto al fuego. La luz danzaba sobre su piel de bronce y hacía brillar las pinturas ceremoniales que aún llevaba en el pecho. Cuando la vio entrar, se levantó sin decir palabra. El silencio entre ellos era tan profundo que se podía escuchar el crepitar del fuego y el sonido lejano del viento entre los riscos. Isabela bajó la mirada. No sabía cómo moverse, cómo respirar siquiera. Había crecido en un mundo donde la intimidad era culpa y el amor, una vergüenza escondida entre susurros. Pero en los ojos de Awenaki no había deseo violento ni urgencia, solo respeto, como si temiera romper algo demasiado hermoso. Él se acercó despacio y cuando estuvo frente a ella, habló con voz baja, apenas un murmullo. «Isabela», dijo, pronunciando su nombre como si lo saboreara por primera vez. «Esta noche no es para temer, es para agradecer». Ella alzó los ojos, y en su mirada había un brillo que mezclaba nerviosismo y ternura. «No sé cómo hacerlo», susurró. «No sé qué debo sentir». Awenaki sonrió apenas, con esa serenidad que solo tienen los hombres que aman con el alma. «No tienes que saber», dijo, «solo escuchar. El cuerpo recuerda lo que el corazón calla». Entonces extendió la mano, y ella la tomó. La piel de él era cálida, firme y al mismo tiempo suave. En ese gesto sencillo, desapareció todo el miedo. Se miraron sin hablar, y el tiempo se volvió lento, como si el universo esperara junto a ellos. Awenaki llevó su mano al rostro de ella, rozando su mejilla con la yema de los dedos. «Necesito hacer el amor», dijo, en voz tan baja que casi fue un suspiro. «No te muevas o te dolerá más». Pero su tono no era una advertencia, era una promesa. En esas palabras no había urgencia ni dominación, sino ternura, la delicadeza de quien quiere cuidar incluso aquello que ama con más deseo. Isabela no respondió con palabras. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas le resbalaran por las mejillas, no de tristeza, sino de gratitud. Era como si todo el dolor de su vida, el rechazo, la soledad, la culpa, se disolvieran al contacto de esa voz. Awenaki la abrazó despacio, y ella apoyó la cabeza en su pecho. Sintió su corazón latiendo fuerte, igual que el suyo. El fuego proyectaba sombras suaves sobre las paredes de piel, y afuera, el viento silbaba como un canto antiguo que acompañaba su unión. Él la miró con una dulzura contenida, como si el simple hecho de tenerla tan cerca fuera un privilegio. «Eres mi paz», dijo él apenas audible, «y también mi tormenta». Ella sonrió entre lágrimas. «Y tú eres todo lo que nunca pensé merecer». Entonces Awenaki la besó, no con hambre, sino con devoción. Fue un beso lento, casi tímido, lleno de ternura. Y en ese instante, todo se volvió silencio, fuego y respiración. La noche avanzó como un río tranquilo. La luna entró por la abertura de la tienda y bañó sus cuerpos con una luz blanca, pura, casi espiritual. Ninguno habló. No hacía falta. Los gestos eran más elocuentes que las palabras y cada mirada parecía una oración. Para Isabela, aquella no fue una noche de pérdida, sino de descubrimiento. Comprendió que el amor no se aprende ni se impone. Se siente como una ola que arrasa y al mismo tiempo protege. Y comprendió también que en los brazos de aquel hombre que todos llamaban salvaje, había encontrado la más profunda forma de ternura. Cuando el amanecer comenzó a asomar entre las montañas,
El fuego se había consumido. Awenaki dormía con el rostro sereno, y ella lo observaba en silencio, acariciando con los dedos el dibujo de su pecho. El mundo parecía nuevo, y el miedo un recuerdo lejano. Susurró en voz baja como si le hablara al sol que despertaba. Si este es mi destino, no quiero otro. Y mientras la luz del día entraba poco a poco, Isabela Montiel comprendió que aquella noche no había sido el fin de nada, sino el nacimiento de todo. El amanecer llegó como una bendición sobre el valle. El cielo, teñido de dorado, parecía celebrar lo que la noche anterior había sellado con silencio y ternura. Isabela Montiel abrió los ojos y encontró el rostro de Awenaki Toham aún dormido, sereno, con la luz del sol dibujando líneas de fuego sobre su piel. Lo observó con la calma de quien sabe que ya no pertenece a otro mundo, que su alma ha elegido un lugar para quedarse. Afuera la tribu despertaba poco a poco. Las mujeres encendían los fuegos, los niños corrían entre las chozas y el aire se llenaba del olor a pan y humo. Isabela salió despacio, descalza, con el manto blanco aún sobre los hombros. Algunas mujeres la miraron en silencio, otras sonrieron apenas. Ya no la veían como una extraña. Había pasado la noche del fuego sagrado, la noche en la que dos almas se unen ante la luna, y eso bastaba. Awenaki apareció detrás de ella, sosteniendo una jarra de agua. La miró con una mezcla de orgullo y ternura. «El sol ha salido», dijo con voz baja. «¿Y tú con él?» Isabela sonrió. «Me siento distinta», susurró. «Lo eres», respondió él. «Anoche dejaste de ser huésped del viento. Ahora eres parte de él». Durante semanas la vida en la tribu se volvió su nueva realidad. Aprendió a moler el maíz, a encender fuego sin chispa, a escuchar el lenguaje de los pájaros y a distinguir las voces del viento. A veces reía con los niños, otras se quedaba sola mirando el horizonte, recordando una vida que ya no le pertenecía. El miedo al juicio había desaparecido. En su lugar había una paz que no conocía, la de sentirse útil, viva, necesaria. Awenaki la observaba desde lejos, con una admiración que nunca disimulaba. Había conocido muchas mujeres fuertes, pero ninguna como ella. No por su fuerza física, sino por su alma. Isabela no necesitaba imponerse para ser escuchada. Su dulzura era autoridad. En ella encontraba un espejo donde su propia dureza se ablandaba. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas, Isabela se sentó junto al río. El reflejo del agua jugaba con su rostro y su mirada estaba perdida en los colores del cielo. Awenaki se acercó y se arrodilló a su lado. «Tu corazón está lejos», dijo. «Pienso en mi madre», respondió ella con voz suave. «Murió sin conocer el amor. Yo temía seguir su destino. Pero ahora siento que vivo por las dos». Awenaki le tomó la mano. «Entonces ella sonríe en el viento», murmuró, «porque su sangre encontró descanso en ti». Las palabras lo envolvieron todo con una ternura sagrada. El silencio que siguió fue largo, pero no vacío. Ambos sabían que el amor no necesita ruido para crecer. Pasaron los meses, y el valle cambió con las estaciones. Las lluvias llegaron, trayendo vida nueva a la tierra. Un día, mientras las mujeres tejían al borde del río, Isabela sintió algo diferente. Un calor en el pecho, una vibración profunda, como si el corazón tuviera otro ritmo. Llevó las manos al vientre y cerró los ojos. Esa noche, cuando Awenaki regresó de una reunión con los ancianos, la encontró esperándolo junto al fuego, con la mirada brillante y la voz temblorosa. «Voy a darte un hijo», dijo, apenas en un susurro. Awenaki se quedó en silencio. Su respiración se entrecortó, y en sus ojos apareció una mezcla de sorpresa y reverencia. Luego se arrodilló frente a ella y apoyó la frente en su vientre, como si orara. «Entonces el cielo nos bendice», dijo con voz baja, «porque lo que nace del amor verdadero pertenece al sol y al viento». Isabela acarició su cabello. No había miedo en su corazón. Por primera vez en su vida, sentía que no debía esconder su alegría. Con el paso de los días, la noticia se extendió por la tribu. Los niños corrían a su alrededor,
Las mujeres le llevaban flores y los ancianos decían que el espíritu de la vida había elegido quedarse entre ellos. Awenaki estaba distinto, más sereno, más humano. Cada amanecer lo encontraba mirando el horizonte con una sonrisa leve, como si viera el futuro en cada rayo de luz. Una noche, mientras Isabela dormía, él permaneció despierto, observando el fuego. Pensaba en su pasado, las batallas, la muerte, el dolor, y comprendió que la fuerza que tanto había defendido no estaba en la guerra, sino en lo que ahora sostenía entre sus manos, una vida nueva, un propósito. A la mañana siguiente se acercó a Isabela y le habló con suavidad. «Cuando te encontré, creí que te estaba salvando, pero ahora sé que eras tú quien venía a salvarme». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y por primera vez lo vio quebrarse. Awenaki Toham, el guerrero invencible, tenía el alma desnuda frente a ella. En los días que siguieron el desierto floreció, las lluvias trajeron campos verdes y los pájaros volvieron a anidar en los árboles secos. Los ancianos decían que era una señal. El amor había reconciliado a los cielos con la tierra. Y así, entre canciones, risas y silencios, Isabela Montiel y Awenaki Toham esperaron juntos la llegada de su primer hijo. No sabían aún que el mundo volvería a ponerlos a prueba, pero por ahora el viento soplaba a favor y el sol parecía descansar sobre ellos como un padre amoroso. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo une a dos personas, une al cielo con la tierra, al alma con su destino y a una mujer con la eternidad. El viento del norte comenzó a soplar con una fuerza distinta, como si trajera malas noticias. En los últimos días, el cielo se había cubierto de nubes pesadas y el aire olía a hierro, a polvo y a presagio. Los ancianos de la tribu hablaban de movimientos extraños cerca del río, de jinetes que no pertenecían a ningún clan. Awenaki Toham los escuchaba con el ceño fruncido, en silencio, mientras su corazón se debatía entre el deber y el miedo de perder lo que más amaba. Isabela Montiel, con el vientre ya crecido, sentía esa tensión sin que nadie se lo dijera. En las noches, cuando Awenaki creía que dormía, lo veía salir de la tienda para mirar el horizonte. Lo hacía siempre en silencio, con el rostro serio y los ojos fijos en la distancia. Ella sabía que algo se acercaba, algo que pondría a prueba la paz que habían construido con tanto amor. Una mañana, el sol no trajo canto de aves. Un mensajero llegó al galope desde el norte. Su caballo venía cubierto de sudor y sangre. «Los soldados han cruzado el río», anunció entre jadeos. «Buscan el valle. Dicen que el jefe apache secuestró a una mujer blanca y que vienen a rescatarla». El silencio cayó sobre el campamento. Todos miraron a Isabela, y por un instante ella sintió el peso de su pasado caerle encima. No eran solo rumores, era la sombra de su antiguo mundo reclamándola. Awenaki se adelantó. «No hay secuestro», dijo con voz firme. «Aquí nadie es prisionero». Pero sabía que las palabras no bastarían. Los hombres de uniforme no entendían de amor ni de respeto, solo de órdenes y castigos. Sabía también que si los enfrentaba abiertamente, la tribu entera correría peligro. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo la luna, Isabela se sentó junto a él. Su rostro estaba iluminado por la luz anaranjada de las llamas, y su voz era un susurro cargado de miedo y ternura. «No quiero perderte», dijo. Awenaki tomó su mano con fuerza. «El viento no pertenece a nadie, Isabela. Si me lleva, volveré en él». Ella negó conteniendo las lágrimas. «No hables de irte. Nuestro hijo te necesita. Yo te necesito». Awenaki la miró en silencio. No había respuestas fáciles para una guerra que no había buscado. Le acarició el rostro con suavidad, como si quisiera memorizarla. «Prometo volver», dijo al fin, aunque en su voz había una tristeza antigua, como si su alma supiera algo que su boca no podía confesar. Antes del amanecer montó su caballo. Los guerreros lo esperaban al borde del valle. La bruma cubría el horizonte y el viento golpeaba con fuerza las mantas que llevaban en los hombros. Antes de partir, Awenaki giró hacia su tienda. Allí estaba ella, de pie,
con una mano en el vientre y la otra levantada hacia el cielo. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, sin palabras, se dijeron todo lo que el amor no necesita decir. El primer ataque llegó al mediodía. Los soldados abrieron fuego desde las colinas y el valle resonó con los disparos. Los apaches resistieron con valor, pero el enemigo era numeroso y tenía armas que escupían fuego y muerte. Awenaki peleó con la ferocidad del trueno. Su lanza volaba como un rayo, y cada movimiento suyo parecía dictado por los dioses antiguos. El polvo, el humo, los gritos, todo se mezclaba, pero él solo pensaba en ella, en la promesa que había hecho bajo la luna, en los ojos de su hijo que aún no había visto. En medio del combate, un disparo lo alcanzó en el hombro. Cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato. Sus hombres querían llevarlo de regreso, pero él negó. «Si caigo ahora, caerá todo lo que amamos», gritó. «Luchad conmigo». Y así, con la sangre corriéndole por el brazo, siguió peleando hasta que el enemigo comenzó a retirarse. El sol ya se hundía en el horizonte cuando el último soldado huyó del valle. Los apaches habían resistido, pero el precio fue alto. Awenaki cayó de su caballo al llegar al campamento. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre. Isabela corrió hacia él con el rostro descompuesto. Se arrodilló a su lado y apoyó la cabeza en su pecho, buscando el latido. «No, no me dejes», susurró entre sollozos. «No puedes dejarme ahora». Awenaki abrió los ojos lentamente. Sus labios apenas se movieron. «No llores», dijo con una voz que parecía venir de lejos. «No he perdido, he cumplido». Ella le tomó el rostro entre las manos, llorando sin pudor. «Por favor, quédate. Prometiste volver». Él sonrió débilmente, esa sonrisa que ella tanto amaba. «Ya estoy contigo», murmuró. «Siempre lo estaré». Lo llevaron a su tienda. Los ancianos trajeron hierbas, los curanderos rezaron. El fuego ardió toda la noche y la tribu entera guardó silencio. Isabela no se apartó ni un solo instante. Lavó sus heridas con lágrimas y esperanza, hablándole en voz baja, contándole sobre el hijo que crecería fuerte, sobre la vida que aún los esperaba. El amanecer lo encontró respirando con dificultad, pero vivo. Sus ojos se abrieron para verla, y entre ellos se cruzó algo más poderoso que la muerte, la certeza del amor eterno. Awenaki Toham había sobrevivido, pero el sacrificio había dejado huellas profundas. Nunca volvería a ser el mismo guerrero. Sin embargo, en su mirada brillaba una paz nueva, la de quien entiende que no hay victoria más grande que la de proteger lo que ama. Esa noche, Isabela se durmió a su lado, con su cabeza apoyada sobre su pecho. Afuera, el viento soplaba con dulzura, como si el desierto entero celebrara el regreso de su guardián. Y por primera vez desde que el mundo los unió, no hubo miedo, solo silencio, gratitud y amor. El sacrificio del guerrero había salvado más que un pueblo, había salvado un destino. El amanecer llegó como una caricia sobre el valle. Las montañas, aún cubiertas de neblina, parecían bendecir con su silencio la paz recién conquistada. Isabela Montiel despertó lentamente, abrazada al cuerpo cálido de Awenaki Toham, que respiraba con dificultad, pero seguía allí, vivo, resistiendo. Afuera los niños reían, las mujeres molían el maíz y el viento soplaba con una dulzura que hacía vibrar las hojas secas. La vida, después de tanto dolor, volvía a florecer. El desierto, que tantas veces había sido testigo de sangre, ahora olía a esperanza. Las heridas de Awenaki sanaban despacio, y cada cicatriz en su piel era una historia que Isabela aprendía a amar. Pasaban los días junto al río, donde ella lavaba las vendas y él le contaba los secretos del viento. Había en sus palabras una calma nueva, una sabiduría nacida del sacrificio. «El guerrero que solo pelea, muere 2 veces», dijo una tarde, mientras observaban cómo el sol se escondía tras los riscos. «Pero el que ama, vive en todo lo que protege».
Isabela lo escuchó con una sonrisa. Acarició su rostro marcado por el sol y la vida. «Tú has protegido más que una tribu», respondió. «Has protegido mi alma». Él le tomó la mano y la apoyó sobre su pecho. «Y tú has protegido la mía», susurró. «El día que te encontré, el desierto dejó de ser un castigo. El tiempo pasó como un sueño. Las estaciones cambiaron y el vientre de Isabela creció bajo el calor del sol. Cada amanecer era una promesa de continuidad y cada noche una oración silenciosa al fuego que los había unido. Awenaki, aunque herido, seguía guiando a su pueblo, pero ya no desde la guerra, sino desde la paz. Enseñaba a los jóvenes que la fuerza no está en dominar, sino en comprender, que el amor también es una forma de coraje. Cuando llegó el momento, el cielo se cubrió de un resplandor dorado. Las mujeres rodearon la tienda, cantando con voces suaves. Awenaki esperó afuera, de rodillas, con el corazón desbordado. Las horas pasaron lentas, hasta que un llanto rompió el silencio del desierto. Un sonido nuevo, limpio, puro, la voz de su hijo. Isabela salió con el pequeño envuelto en un manto blanco. Su rostro estaba iluminado por la emoción y el cansancio. Awenaki se levantó con esfuerzo, temblando, y lo tomó en brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo llamaremos Iyari, que en nuestra lengua significa corazón», dijo con voz quebrada, «porque nació del alma». El pueblo celebró durante 3 días. Los tambores resonaron, las danzas llenaron la noche y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Pero la verdadera celebración estaba en el silencio de 2 miradas que no necesitaban hablar. Isabela y Awenaki veían crecer a su hijo entre risas y fuego, entre historias contadas al atardecer y canciones bajo la luna. El niño aprendía a caminar entre flores secas, y su risa era el sonido más hermoso del valle. El amor, que había comenzado con una mirada temerosa entre 2 mundos enemigos, ahora vivía en la risa de un niño mestizo que simbolizaba la unión del sol y del viento. Una tarde, mientras el sol se rendía ante el ocaso, Awenaki llevó a Isabela a la colina donde se habían visto por primera vez. Allí donde él la observó desde la distancia, cuando aún no sabía que ella cambiaría su destino. Se sentaron juntos, mirando el horizonte. «¿Recuerdas esa tarde?», preguntó él. «Sí», dijo ella sonriendo. «Creí que ibas a matarme. Y yo creí que venías a destruir mi calma». Ambos rieron suavemente. «No sabíamos que ese día el destino nos estaba presentando», agregó Isabela. Awenaki la miró largo rato, en silencio. Sus ojos tenían el brillo de los hombres que han encontrado la paz. «Isabela, cuando te vi por primera vez creí que te estaba salvando», dijo con voz profunda. «Pero ahora sé que eras tú quien vino a salvarme». Ella apoyó su cabeza en su hombro, dejando que el viento los envolviera. «Entonces nos salvamos los 2», susurró. El cielo comenzó a llenarse de estrellas, y el niño jugaba a sus pies, recogiendo piedras del suelo como si fueran tesoros. Awenaki lo observó con orgullo, luego volvió la mirada hacia Isabela. En sus ojos había gratitud, amor y una ternura infinita. El viento sopló con fuerza, levantando la arena en remolinos suaves. «Mira», dijo ella, «el desierto baila para nosotros». Awenaki sonrió. «No baila para nosotros, baila con nosotros. Somos parte de él». Y así se quedaron abrazados, mirando el cielo que los había visto sufrir y renacer. La noche descendió lenta, y en la distancia, los tambores sonaron una vez más, como un eco antiguo que anunciaba vida. En el reflejo del fuego se veía la familia unida, el guerrero, la mujer del sur y el niño que representaba el futuro. No había coronas ni riquezas, pero sí algo que ningún imperio podría comprar: la paz del amor verdadero. El narrador del tiempo, si pudiera hablar, diría que ese fue el momento en que el destino descansó. Porque el amor que nace del respeto nunca muere. Se transforma en viento, en canto, en herencia. Y así, Awenaki Toham y Isabela Montiel, hijos de mundos opuestos, se convirtieron en leyenda. No por haber desafiado la guerra,
sino por haber elegido el amor cuando el mundo les ofrecía miedo. El viento del norte aún lleva sus nombres, sus risas y su promesa. Y cuando el sol se pone sobre el desierto, hay quienes dicen que puede verse su silueta en la colina, tomados de la mano, mirando hacia el horizonte, donde la eternidad tiene los ojos de ellos. Antes de que el relato se apague, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la emoción, la pasión y el poder de un amor que vence al miedo y al tiempo, te invito a ser parte de esta familia. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana, porque con cada gesto tuyo ayudas a que este canal siga creciendo y a que más personas descubran la belleza de los romances de época, esos que nos recuerdan que el amor verdadero aún existe. Y si quieres dejar tu huella en esta historia, escribe en los comentarios la palabra ternura, porque fue la ternura la que unió a Isabela y a Wenaki y la que mantiene viva esta comunidad de corazones que aún creen en el amor. Gracias por estar aquí. Tu presencia hace que cada historia siga latiendo.